Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Miren, voy a hacer una charla que espero que sea más una conversación que una charla, entonces vayan interrumpiéndome, pregúntenme si en algo no me creen, díganme, Tomás, no te creo. Hay permiso para estar en desacuerdo. Miren, quiero partir con una reflexión que creo que nos va a dar una nueva luz para mirar ciertas cosas. No sé cuánto... Esto me está agarrando, estamos muy lejos, parece. No sé cuánto ustedes saben de fútbol americano. ¿Algo saben o no? ¿Poco? ¿Mucho? Pero probablemente sepan de que este tipo de acá, que normalmente cuando parte el partido es el que recibe la pelota y que después termina siendo como el 10 del equipo en el mundo del fútbol y que es el que la lanza, ¿no? El famoso mariscal de campo. ¿Bien? Entonces, mi pregunta es, si yo tuviera que preguntarle a ustedes, ¿cuál piensan que es el jugador más caro dentro de un equipo? ¿Cuál es? El mariscal de campo, ¿no? ¿Todos seguros? ¿Sí? Bueno, estamos bien. El mariscal de campo. Pero la pregunta, y la real pregunta en verdad es, ¿quién es el segundo más caro? Normalmente está acá a su derecha, está los tipos que corren, ¿cierto? Los running backs que se llaman. Los tipos que normalmente son un 80 y algo, son los tipos que reciben los pases largos, y que la típica jugada de película. ¿Eh? Tom Brady, efectivamente, es el tipo que gana 20 millones de dólares, en este caso en los New England Patriots, que son los que han ganado todo últimamente. Pero la pregunta, bueno, ¿cuál es el segundo más caro? Puede ser el que lo cuida, ¿no? Acá hay una pista en esta foto. Acá hay una segunda pista. Efectivamente, Nate Solder es lo que se llama el left tackle, el número 77. Este tipo lo que hace es que básicamente le cubre la espalda al mariscal de campo. La última vez que a un mariscal de campo lo agarraron por detrás, nunca más volvió a jugar fútbol. Es así de grave. O sea, piensen de que estáis jugando, recibir la pelota, tenéis 5 segundos para lanzar tranquilo, y si es que te agarran en esos 5 segundos, hasta ahí no más llegaste. Entonces, lo importante y la reflexión que quiero hacer es, ¿qué hacemos nosotros hoy día, como empresa, como equipo, para cubrirnos el punto ciego? ¿Bien? En el fondo, nuestra espalda. ¿Quién nos está cuidando nuestra espalda? ¿Bien? Y normalmente, ¿quién nos cuida nuestra espalda de nuestro equipo? ¿Bien? Y ahí uno se da cuenta de lo vital que es el equipo, uno se da cuenta de lo importante que es quien justamente te cubre la espalda. Pero normalmente uno piensa que hay que ponerle más ficha a los tipos que están metiendo los goles, solamente. A los tipos que están luciendo más, a los highlights. Y con esta reflexión quiero pasar a algo que tiene que ver con nuestra vida ya más cotidiana. Quiero volver y decir, pero ¿dónde estábamos 10 años atrás? Y porque quiero partir un poco de que somos personas, no estamos simplemente siempre en la empresa y por lo tanto nuestro contexto social importa mucho. Y si nos damos cuenta, 10 años atrás se empezó a generar una transformación que es bien profunda en nuestra sociedad. ¿Bien? Y tiene que ver con que cambió nuestra concepción del espacio-tiempo. Tal vez suena física cuántica, pero se van a dar cuenta que no. Y es que antes, en una hora, se escribían 2 o 3 cartas, ¿cierto? Y hoy día, en una hora, son un par de llamadas por teléfono, son un montón de mensajes de WhatsApp, son un buen par de mails. Entonces, cuando uno piensa como ser humano, bueno, ¿qué hacía con una hora? ¿Qué hacía con un día? Había un cierto framework de lo que podía hacer, lo que significaba mi vida. Pero cuando después me doy cuenta que lo mismo pasó con el espacio, ¿cierto? Antes yo pensaba en 1000 kilómetros de distancia, y alguien pensaba que, bueno, tenía que subirme un caballo, y la verdad es que ese caballo se iba a demorar un mes en recorrer esa distancia. Pero hoy día la verdad es que 1000 kilómetros se recorren en una hora. Entonces cambia esta composición social. Y ya el colmo de esta cuestión es cuando me doy cuenta de que todo se transmite con un Twitter que, bueno, ese es el Twitter más retuiteado de la historia, con más de 3 millones de retweets, que ya cambia absolutamente el paradigma de cómo nos comunicamos, cómo nos conectamos como personas, de qué son las cosas de las que hablamos, de cómo se construye nuestra sociedad, porque la sociedad
puede ser obvio, pero por obvio no se ve, y es que es la conexión entre nosotros. Y cuando nos conectamos de manera diferente, cambia nuestro sistema social, ¿cierto? Y cuando nos metemos ya en el mundo de la globalización, estamos hablando de cómo esta interconexión empieza a ser brutalmente compleja. Es decir, muchas veces uno habla de la globalización como no, es que puedo comprar cosas de China. Pero lo que nos damos cuenta hoy día es que no es que uno pueda comprar cosas de China, es lo que los chinos hacen nos afecta a nosotros. Es de que estamos hablando de que la guerra comercial de Estados Unidos con China nos cambia el precio del dólar. Entonces, hoy día cambia a qué valor le echo la benzina al auto, según si es que el presidente no sé dónde opina tal o cual cosa, o tuitea tal o cual cosa. ¿Bien? Entonces, la globalización, el cambio que hemos tenido, afecta profundamente nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Y nos damos cuenta cuando la penetración de Internet avanza a estas tasas, y cuando lo ponemos en perspectiva, y creo que esto es importante, esta es la historia de la humanidad. Imaginemos que esta línea es toda la historia de la humanidad. El hombre lleva alrededor de 100.000 años caminando por el planeta. Pero, la verdad, yo creo que no voy a pasar mucho más este lado, porque como me estoy dando cuenta que este lado del cliquero no funciona. Si vemos la invención de la escritura, solamente la invención de la escritura, vemos que está en el último minuto. ¿Bien? Y si vemos después la invención del Internet, está ya, pero en el último segundo. Y esto es importante como concientizarlo, ¿cierto? Porque la verdad es que tú te das cuenta de que la naturaleza creó un animal, ¿bien?, que toda la vida se ha desempeñado sin saber leer, sin saber escribir. Y de la noche a la mañana, más encima, ahora le pusimos arriba una avalancha de información que todavía no es capaz de digerir. O sea, literalmente nuestras células todavía no se acostumbran al ritmo que estamos llevando, a la dinámica social que llevamos. ¿Bien? Es decir, acá tenemos un tema de que, de nuevo, no estamos diseñados físicamente para lo que estamos hoy día. ¿Bien? ¿Y hoy día en qué estamos? Y aquí me voy acercando al mundo del trabajo. Pregunta hasta ahora, ¿no? ¿Vamos bien? Bien. Y es que la gente se pregunta, y esto es un gráfico que básicamente muestra lo que la gente googlea. ¿Ven? Y la gente googlea cómo ser feliz. Lo curioso es que hace 10 años atrás no lo googleaba tanto. Y en los últimos años, cada vez googlea más, llegando a un pic acá el 2011. No sé qué habrá pasado el 2011, pero estaba todo el mundo muy preocupado por cómo ser feliz. Pero la gente lo está googleando. Entonces eso igual te revela algo súper íntimo. ¿Bien? Porque cuando uno hace encuestas o normalmente uno no dice, sí, bueno, yo hoy día la verdad es que googleé 3 veces no sé qué cosa. Lo que uno googlea es como súper secreto. ¿Bien? Pero acá tenemos la estadística. ¿Bien? Y esto se contrasta con algo que a mí me sorprendió mucho cuando lo leí, que fue un artículo del New York Times hace un par de años atrás, que hablaba de justamente cómo reinventamos el trabajo, y lo que está ahí marcado, se los pongo acá en grande. Y básicamente decía, 9 de cada 10 personas pasan en la práctica la mitad de sus vidas, ¿cierto?, que están despiertas, haciendo cosas que no quieren en lugares donde no quieren estar. Básicamente a esto le llamamos trabajo. O sea, nos reímos, pero a mí me parece algo como... es brutal. O sea, esto da para cuestionarnos el cómo planteamos la civilización. Es inmoral esta cuestión. O sea, no puede ser de que genuinamente, a sabiendas y vista y paciencia de todos nosotros, la gente anda dando vueltas metida en un lugar donde no quiere estar, haciendo cosas que no quiere hacer. Es alarmante. De hecho, estas estadísticas son tanto de Chile como de Estados Unidos, de que el 80% de las personas está aburrida y frustrada en su trabajo. Y el 90% no está comprometido con su trabajo. O sea, si no está comprometido con su trabajo, es difícil que haga y la pega, ¿no? Y esto, además, se cruza con que esto es un estudio de Oxford que muestra en rojo los países que tienen déficit de talento. Hay uno larguito abajo, ¿no?, que creo que lo conocen.
Y lo que pasa es que este talento hoy día nos damos cuenta de que empieza a ser bien diferente. ¿Bien? Es decir, hoy día los millennials son un animal bien diferente. ¿Bien? Y el tema es que a estos millennials, que muchas veces uno los mira como el bicho raro, pero que lo que también empieza a pasar es que empieza a contagiar al resto de la población. Entonces se genera un efecto de contagio, pero al mismo tiempo un efecto de contagio se genera de que empiezan a ser cada vez más relevantes la fuerza laboral. O sea, el 2025, en un par de añitos más, van a ser el 75% de la fuerza laboral, es decir, va a ser la norma esta cuestión. ¿Bien? Y cuando esta es la norma, es importante asegurarnos de que entendemos a este cliente interno o nos entendemos entre nosotros. ¿Bien? Y lo que en general pasa, que es complejo, es que, y esta es una estadística global en Estados Unidos, tiene que ver con cuando uno le pregunta tanto al millennial como a las empresas, oye, ¿cómo son? Tenemos una percepción súper dispar. Es decir, hoy día, esto es lo que opinan las empresas. Dicen que estos compadres no saben nada de personas, de que saben mucho de tecnología, de que son leales con sus empleadores para nada. Estos tipos son unos mercenarios, ¿ah? Que lo único que quieren es pasarlo bien, o que por lo menos quieren, y que la verdad es que trabajar duro no está en su vocabulario, ¿cierto? O sea, es la definición de flojera un millennial. Sin embargo, el millennial opina todo lo contrario. Tú, este animal, nos preguntáis, oye, ¿saben de personas? Sí, bastante. Oye, ¿saben de tecnología? No, la verdad es que no mucho. Porque saber configurar mi celular no es tecnología. ¿Son leales a sus empleadores? Sí, somos muy leales. Es abismal la diferencia. ¿Quieren pasarlo bien? No. O sea, quiero pasarlo bien fuera del trabajo, pero en el trabajo no necesariamente siempre quiero pasarlo bien. Y trabajo duro, de hecho, trabajamos muy duro. Entonces acá, en algo no nos estamos entendiendo. Estamos avanzando, ¿no?, en un mundo, en una sociedad que está cambiando vertiginosamente y que más encima opinamos muy diferente. Y de hecho, de ellos, el 46% opina que éxito tiene que ver con impactar positivamente a la sociedad. Es menor. Ojo, esto yo no se lo había escuchado a la generación X. ¿Ah? Los yuppies de los 90, la clásica película gringa con el ejecutivo exitoso en Nueva York, no hablaba de impactar positivamente a la sociedad. De hecho, en Wall Street, el lobo era un perro. O sea, le pasaba por encima a lo que se le cruzara y el resto lo aplaudía. ¿Bien? Hoy día probablemente no lo aplaudirían. Y después nos damos cuenta de que el 86% está fuertemente influenciado por el grado de innovación de la empresa para tomar una decisión si es que va a trabajar ahí o no. Bien interesante. A mí me ha tocado vivir esto en carne. No es lo que yo quiero, sino que me han llamado para preguntarme. O sea, a mí me ha tocado personas de que me han llamado personalmente y me dicen, oye Tomás, estoy viendo entrar a tal empresa, yo sé que tú la conocí, ¿qué opináis de ella? ¿Efectivamente son tan buenos o malos como dicen las noticias? ¿Cuál es la interna? ¿En qué están? Oye, ¿este proyecto salió mal a propósito o esta cuestión en verdad fue un error de alguien? O sea, empieza a ser interesante. O sea, antes a mí me ofrecían pega y venga para adentro, ¿no? Hoy día el tipo se regodea. Hoy día empieza a pasar de que se dan cuenta que en un mercado con crisis de talento se pueden demorar un poquito más en encontrar pega y la verdad es que incluso están dispuestos a ganar menos, pero trabajar en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque no quieren ser infelices y no quieren estar metidos como en la estadística anterior donde decían, oye, no quiero estar atrapado en un lugar donde voy a ser infeliz. Prefiero ganar menos, pero la verdad es que tengo otra filosofía de vida. El trabajo empieza a ser un fin en sí mismo. Y aquí creo que ya, no sé si lo estoy lateando con estadísticas, pero sí, y que creo que puede ser un buen símbolo de para dónde va la micro. Y es que, ¿para dónde están yendo los egresados de Harvard hoy día? ¿A qué industria van? ¿A qué industria iban? ¿Tecnología? ¿Algún otro? ¿Negocios? Pueden participar más, ¿O hago preguntas más fáciles? Miren, el tema es que antes se iban al mundo de las finanzas. Y uno entiende, Wall Street, ¿cierto? Estábamos hablando de los años 90, la gente se iba para allá, pagaban mejor. Pero el tema es que hoy día esa mano está cambiando. Y está empezando a subir el mundo de la tecnología. Entendamos que Harvard está en Boston, al otro lado
de Estados Unidos, de la cuna de California, donde está todo el mundo de la tecnología. O sea, claramente son casi como dos países diferentes, entonces la influencia no es tan directa. Entonces, de que ya le llegue a pegar al otro lado de Estados Unidos a 2000 kilómetros de distancia o más, cambia la diferencia. Es un cambio profundo. Pero la pregunta es ¿por qué? Esta cuestión, tenía un tipo de Harvard que pagó una millonada por ir al MBA de esta cuestión. Bueno, ¿por qué se está cambiando de industria? Yo creo que, honestamente, Wall Street sigue pagando mejor que irse a trabajar a Google o irse a trabajar a Uber. Porque, ojo, Google no tiene pega para todo. Entonces, entendemos que cuando estamos hablando del mundo de la tecnología, estamos hablando de un montón de startups, de empresas medianas, estamos hablando de una industria completa, de proveedores. Y tiene que ver con la cultura. Y aquí sigo intentando amarrar este relato de que partimos, bueno, de dónde nació el hombre, ¿cierto? Cómo ha sido la evolución, por qué pasamos por la sociedad, porque finalmente nos damos cuenta que la cultura es de los temas más importantes que hoy día se están discutiendo en el mundo empresarial. La cultura, a mí me gustaba, no me acuerdo quién lo decía, la cultura es eso que pasa cuando el jefe no está. Son todas esas normas tácitas, son todas esas reglas que no están escritas, son todos esos comportamientos, son todas esas actitudes que empiezan a definir una empresa. ¿Bien? Y lo que es interesante, y les voy a hacer una película corta porque podría hablar una charla entera de este proceso, es que nos damos cuenta cómo las organizaciones humanas han sufrido y han tenido una evolución en términos de cuáles son los valores centrales que han regido a la empresa. Hace 2000 años atrás nos dábamos cuenta que era la fuerza, el miedo y el poder lo que organizaba a un grupo de personas. Era una tribu, era una banda, el más fuerte era el que mandaba, el rey era el más fuerte, y si tú matabas al rey, eras rey. ¿Estamos de acuerdo, no? Y así se organizaba la sociedad, así éramos los humanos. Después empiezan a aparecer los ejércitos profesionales, empiezan a aparecer las religiones. Y cuando empiezan a aparecer esas dos instituciones, empezamos a hablar de jerarquía, empezamos a hablar de reglas, empezamos a hablar de un sentido de pertenencia. Yo me sentía orgulloso de ser parte de esta civilización, de este ejército, de esta religión, y no importaba si es que el papa era más débil o que un anciano general no fuera tan fuerte, yo no lo iba a matar para intentar quedarme con su cargo, sino que yo lo respetaba por el rango. Existía un dogma, existía una jerarquía que le daba estructura a la sociedad y que la ordenaba, y eso fue lo que funcionó. Los romanos llegaron a ser lo que fueron los romanos gracias a esos valores centrales como civilización y como organización. Sin embargo, como todo esto evoluciona, después lo que empezó a pasar fue que en el Renacimiento, en la Ilustración, todo lo empezamos a cuestionar, ¿cierto? Y cuando empezamos a cuestionar todo, lo que pasó fue que dijimos, ¿sabes qué? Acá lo que importa es el objetivo. ¿Bien? Y como lo importante es el objetivo, ya no hay dogma. Me da lo mismo como tú llegues al lugar que quieres llegar, tienes que llegar. Y por lo tanto, el desempeño empezó a ser clave, y en este mismo mundo donde todo como que se te desordena más porque somos más agnósticos de la forma, necesitamos control, ¿cierto? Y ahí se funda la empresa moderna, ¿cierto? La encomienda en Italia, las primeras empresas por acciones en Holanda, y aparece todo un mundo empresarial que, de nuevo, empezamos a ser empresa, ¿bien? Y la empresa moderna básicamente es esto, ¿cierto? Es el paradigma de tener objetivos, de tener control, de tener desempeño. Y en la última par de décadas se ha generado una tendencia que tiene que ver con que las empresas tienen que ser más amables, ¿cierto? Empezamos a hablar de stakeholders, empezamos ya no a hablar solamente del negocio, empezamos a hablar de que tienen una responsabilidad con sus comunidades, con sus vecinos, con sus empleados, con la sociedad, empiezan a haber valores, empiezan a importarnos las relaciones, ¿cierto? Pero no es suficiente. Nos damos cuenta que no es suficiente porque todavía hay empresas que empiezan a performear mejor o empiezan a ser más exitosas de otras formas. Nos seguimos dando cuenta de que este último modelo igual tiene vicios en términos de productividad, vicios en términos de alineación. ¿Y para dónde está yendo la micro? Y las empresas que, por decirlo así, la están llevando, están empezando a generar sistemas de gestión o los valores centrales de su organización tienen que ver con lo siguiente. Tienen que ver primero, lo puse al revés, no sé por qué, con la autogestión. Con entender de que en la manera que yo soy capaz de darle más autonomía a los equipos, esos equipos son capaces de tomar mejores decisiones y más rápidas. En vez de tener que tener un proceso muy centralizado, donde alguien que está, por decirlo así, en producción, tiene que llegar hasta el gerente general para probar no sé qué inversión, nos damos cuenta que esa persona es la que efectivamente sabe más de producción, es la que entiende mejor su problema y por lo tanto esa persona debería estar a cargo de la solución.
¿Bien? Y eso le da más velocidad a la empresa y termina siendo más productivo y todo. Tiene un desafío que tenemos que estar todos bien alineados. ¿Bien? Porque si no somos un gran equipo trabajando juntos, este naipe se me desordena. Pero las empresas que están logrando justamente ser más exitosas son aquellas que son capaces de tener un componente de autogestión importante. Segundo, un componente de realización personal. Es decir, nos damos cuenta de que el millennial, la nueva sociedad, ya no quiere trabajar por el dinero. Trabaja con el fin, ya no un medio, es un fin en sí mismo. Y como es un fin en sí mismo, la verdad es que la realización personal importa mucho. El propósito empieza a ser algo central en las organizaciones, y tanto así de que, de hecho, el managing partner de BlackRock, que es uno de los grandes fondos de inversión en Estados Unidos, en enero le mandó una carta a todos sus accionistas diciéndole: las empresas sin propósito simplemente no existen. No tienen ese pegamento, no tienen esa cultura que son capaces de aunar un equipo y decirle hacia dónde van, y al mismo tiempo no son capaces de tener un buen lugar dentro de la sociedad. ¿Bien? Y finalmente, la evolución. La evolución en el sentido de que si antes acá teníamos un padre de la organización que nos decía dónde íbamos, hoy día cada vez más es la organización como un organismo el que empieza a evolucionar. Ya no dependemos de un líder que nos dice para dónde vamos, sino que empezamos a todos de manera autónoma construir el futuro de una empresa. ¿Bien? Y por eso la clásica analogía es, siempre antes nos sentíamos orgullosos de que nuestra empresa es como una maquinita. ¿Ah? Y cualquier gente se sentía orgulloso de decir eso: no, mi empresa es una máquina bien aceitada donde todo corre y todo calza. Y después empezó a ser más lindo decir: no, nosotros somos una gran familia. Pero lo que está pasando es que nos damos cuenta que mejor que familia es ser un organismo. Es ser como un ser humano, ¿cierto? De que el hígado funciona independiente del corazón, pero mientras cada uno haga su pega bien, estamos todos alineados en que lo que queremos es mantener a este cuerpo vivo, no va a ir bien. Pero es un desafío importante. Que el corazón funcione bien alineado y suficientemente autónomo del otro es un desafío. Pero solamente para reforzar, es necesario un propósito, es necesaria la autonomía y es necesaria permitir la evolución como empresa. Y de hecho, hay varias empresas en el mundo muy diferentes que empiezan a tener sistemas de gestión que se acercan a esto. Probablemente la más conocida por marca es Patagonia, que es una marca de ropa, ¿cierto?, que tiene esta filosofía. Pero, por ejemplo, Fabi es una fábrica de piezas de automóviles en Francia. Así que me podría demorar un buen rato en contar la cantidad de anécdotas que hay, pero justamente tiene que ver con que en un negocio súper industrial las decisiones son súper autónomas, son súper consensuadas y se generan rápido. ¿Bien? Hay una anécdota de Fabi que para mí ya es como la última chupada del mate esta cuestión. Cuenta que el gerente de Fabi, el gerente general, un día recibe un llamado de un cliente y dice Juan, bueno, le he dicho Pierre, en verdad, no sé, le dice: me acaba de llegar un helicóptero con las partes y piezas para la producción. ¿Pero por qué? Y el tipo le dice: no sé, alguien tiene que haber tomado esa decisión. Y el tipo le dice: está bien, pero tú me hubieses avisado, la verdad es que esta caja con repuestos me podría haber llegado 3 días tarde. Y el tipo le dice: mira, Fabi se siente orgullosa y parte de su propuesta de valor central es que nunca en la historia, en 150 años, nos hemos atrasado en un despacho de nuestros productos. Y por lo tanto yo confío que el tipo que tomó esta decisión está suficientemente informado, tiene claro su presupuesto y sabe que se podía gastar los $1000 que costó el helicóptero con tal de no romper esa marca. Es muy potente. ¿Sí? Es muy potente el que el gerente general confíe así de ciega en alguien que se acaba de gastar esa cantidad de plata por mantener la cultura, el orgullo de la empresa, y estar tranquilo que dijo: ese tipo tiene claro su presupuesto, él es autónomo, él conoce lo que puede gastar, lo que no puede gastar, conoce el margen, o sea, ese nivel de alineación, justamente, y ese nivel de empresa es al que queremos llegar. Pero aquí nos hacemos una pregunta y decimos: bueno, ¿por dónde comenzamos? Uno entiende que está en otro estadio. Y voy a volver a las estadísticas. Y las estadísticas nos muestran de que estamos bastante al debe en general, probablemente en esta empresa no, con cosas bastante higiénicas, ¿cierto? Que tiene que ver con el tiempo que gastamos en agregar valor, con que tenemos muchos problemas de comunicación en las empresas todavía,
y con que justamente tenemos un tema de alineación, donde en general, si agarramos a alguien en el pasillo y le decimos, compadre, ¿cuáles son sus objetivos o los objetivos de la empresa? Me va a mirar con cara de, ¿esto es una broma? ¿O cuál es la pregunta tramposa que me están haciendo acá? ¿Ah? Está mal, pues. Si todos tenemos que tenerla súper clara. Pero lo que pasa es que en general las empresas no la tienen muy clara. No sabemos cuáles son los objetivos. No somos todos capaces de decirlo al unísono. ¿Bien? Y me ha tocado varias veces presenciar esto. Pero yo creo que tenemos dos grandes desafíos por delante, que creo que son los dos primeros de los que nos tenemos que acercarnos para llegar a este estadio que estábamos mostrando recién. Primero, el desempeño. Y hay varios estudios, y les voy a ahorrar una lata larga, que básicamente lo que dicen son dos cosas. Dicen, miren, para realmente tener un buen desempeño, las personas tienen que tener dos cosas. Tienen que tener suficiente nivel de interacción y tienen que tener lo que llamamos seguridad psicológica. Y se lo voy a explicar así de simple. Interacción es lo siguiente, no tiene que ver con que hay un jefe y hay 4 personas a cargo y que hablemos suficiente entre ellas, tiene que ver que todos hablen con todos. Y esto está medido así como lata en laboratorio, ponían a científicos a mirar equipos de alto desempeño versus equipos que no desempeñaban tan bien y se dan cuenta que los patrones de comunicación, de interacción, eran la clave para definir ese alto desempeño. Y lo segundo, que diferentes estudios lo dicen de diferentes formas, pero para simplificarlo, hablemos de seguridad psicológica, tiene que ver también con la felicidad, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con el a gusto que estoy dentro de una empresa y que yo a mi jefe le puedo decir que llegué con mala cara porque tuve a mi hijo enfermo toda la noche y que la verdad es que no dormí nada. En vez de tener que quedarme callado, jugar a que estaba todo perfecto y que mi jefe piense que ayer salí a carretear. Eso es así de cotidiano. Y tiene que ver con que mi compadre cuando está estresado porque le están viendo la cara carreteado no trabaja tan bien, porque está estresado. Es bastante lógico. ¿Bien? Si el problema es que no nos damos el tiempo para sentarnos y pensarlo. ¿Bien? Y la felicidad tiene todo que ver con las relaciones sociales, tiene que ver con las relaciones humanas. ¿Bien? Esto no lo dice yo, esto lo dice el estudio más largo de la historia del hombre, que es un estudio de panel que hizo la Universidad de Harvard, donde ha seguido a 600 tipos durante 75 años y les ha medido todo, desde el colesterol hasta cuántos amigos tienen. Y de lo único que se han dado cuenta, lo único, es que porque el estudio partió sin un fin. Decía, queremos estudiar a la raza humana, queremos entender qué pasa. Y descubrieron que la gran razón de la felicidad son las relaciones humanas. Son las relaciones personales lo único que es capaz de predecir la felicidad. De hecho, otros estudios complementarios que arman esto mismo muestran cómo, por ejemplo, el nivel de relaciones humanas es mejor predictor que el colesterol para saber cuánto va a vivir una persona. El nivel, por ejemplo, de relaciones humanas también, en particular, por ejemplo, con la pareja, describe mejor la sobrevida de pacientes trasplantados que otros indicadores. O sea, un tipo que le acaban de hacer un bypass, por ejemplo, ni siquiera un trasplante, un bypass, tiene, tú medí la interacción, insisto, la interacción entre él y su pareja, o ella y su pareja, y eso define mejor el porcentaje de sobrevida. Hay que elegir bien a la pareja. Hay un dato, ¿ah? Hay un chileno, de hecho, que ha estudiado mucho esto, que se llama Marcial Lozada, y el tipo habla de un ratio exacto. Dice, mira, el ratio de feedback que uno tiene que tener en una empresa tiene que ser de 3 por 1. 3 comentarios positivos por 1 negativo. Y máximo 5 por 1. Es decir, no te podéis pasar de 5, porque si no ya a mi compadre lo estoy todo el día ensalzando en elogio y cuando le decía algo malo no lo siente. Pero el compadre la midió, de nuevo, estudiando a la gente como rata en el laboratorio. 3 por 1. El dato para los matrimonios, 8 por 1. ¿Ah? Anótelo. No es broma, ¿eh? También está medio. 8 por 1. Es para los dos lados, ¿eh? Por si acaso. Y bueno, el tema, y que acá lo interesante, es que finalmente nos damos cuenta, como un detallito, que es la interacción termina siendo la pieza clave para tener organizaciones sustentables. Organizaciones que sean capaces de perdurar en el tiempo. Porque al final estamos de nuevo en el negocio de que la empresa ande, de que se mantenga viva, de que sea este organismo que funcione. Pero nos damos cuenta que normalmente funcionamos muy por silos. Estamos separados y mi mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, ¿cierto? Pero nos damos cuenta de que justamente en la interacción, por estudios avalados por IBM, por Google, por Harvard, es lo que
es un factor tanto común para el desempeño como para la felicidad. Entonces, bueno, es como, está claro. Y ahí es donde justamente nos damos cuenta de que la cultura correcta hace la diferencia. De que la cultura correcta, y como lo describíamos antes, ¿cierto?, es este conjunto de experiencias, de hábitos, de creencias, de valores que terminan por caracterizar un grupo, en este caso un equipo, en este caso una empresa, una organización. ¿Bien? Y todos esos valores que muchas veces no están escritos son los que hacen la diferencia. ¿Bien? Y creo que, para bajarlo más a piso, creo que se nota mucho con la selección chilena. Mucho. O sea, el estilo de lo que jugamos en Francia 98 versus lo que jugamos en 2010 son dos animales diferentes. Y si vamos más fino, entre el 2006, que, no sé, Venezuela nos goleó acá, y el 2008, con Bielsa, es aún más abismante. Pero lo interesante es que son los mismos jugadores. Lo interesante es que la cultura cambió. Cambió esta cuestión de que en más de un artículo, que nos sentimos muy chauvinistas, cuando vemos cómo hablan de que el equipo de Chile era realmente una manada de lobos para el Mundial de Brasil. Eso es lo que decía la prensa. Porque justamente decía, no hay ninguna estrellita. Acá la gracia es que aparece Messi y tiene 6 animales alrededor. Y después lo agarra a otro tipo, y esta era la clásica figura que se veía en los partidos de la Copa América, de que los compadres están ahogados. Pero no quiero hablar de fútbol, quiero hablar de la filosofía del equipo, de los valores, de que el equipo entendió de que hay que atacar y no defender. Entendió de que hay que marcar adelante y no marcar atrás. Entendió que tiene que ir a buscar la pelota y no tiene que esperar. Entonces, no, son una serie de actitudes, de costumbres que cambiaron completamente el juego de Chile. ¿Bien? Y, para llevar el caso de una empresa, Southwest, que es una de las empresas en el mundo que es reconocida por tener una cultura única. Y una cultura única que justamente le da autonomía a las personas. Le da autonomía tal de que, por ejemplo, hay varias historias, voy a elegir una nomás, pero hubo un caso en que el piloto aterrizó un avión cuando se enteró de que una pasajera había muerto su hijo. Y el tipo entendió de que si él seguía el vuelo, que era creo que era Boston-Los Ángeles, ella iba a tener que llegar recién a Los Ángeles a enterarse de que su hijo había muerto, va a tener que volverse. Y el tipo aterriza el avión a medio camino para que ella se pueda volver. O sea, es brutal. Es brutal no solamente desde el lado humano, o sea, que ya es brutal, o sea, a mí me emociona, pero también es brutal desde el lado del negocio, porque probablemente a ese piloto le dieron un premio, cuando en otra aerolínea lo habrían asesinado por el costo de aterrizar un avión, de bajar pasajeros, de tener que despegar de nuevo, del combustible. O sea, ese aterrizar le costó millones de dólares. Pero a mi compadre le dieron un premio. ¿Bien? Pero eso no, eso es cultura. Eso tiene que ver con que cada uno piensa igual que el gerente general. Y por lo tanto, el tipo está tranquilo porque dice, todos piensan como yo. Todos tienen los mismos valores, todos tienen las mismas normas, todo. Entonces, ¿se entiende, no? Hace una diferencia. Entonces, solamente para recalcar y para ir cerrando, el paradigma cambia en el sentido de que dejamos de ser una máquina y pasamos a ser un organismo. Nos damos cuenta de que el propósito es muy clave, es muy importante, que la autonomía es un vehículo para que esto se haga realidad y que justamente finalmente permitimos que la empresa evolucione de una determinada manera, de que el trabajo en equipo no son solamente buenos comportamientos, no son buenas costumbres, no son buenas prácticas, sino que es una piedra angular, es una esencia filosófica de cómo somos capaces de construir organizaciones que son más ágiles, que son más flexibles, que son más exitosas. Y finalmente los quiero dejar con una sola reflexión. Voy a volver al deporte. ¿Saben quién es el de la foto, no? Babe Ruth. Aquí lo dije. Babe Ruth es como el Pelé del béisbol. El tipo tiene todos los récords. En particular, tiene el récord en la cantidad de home runs en una temporada, y no solamente en una, sino que en 10 temporadas por consecutiva. ¿Bien? Home runs es cuando tú le pegas a la pelota y la cuestión se va tan lejos que sale del estadio y por lo tanto todos los que están en las bases pueden correr, entonces básicamente es como un éxito asegurado. ¿Bien? Lo que nadie sabe es que este tipo también tiene el récord de strikeout. Es decir, el tipo que más no le pegaba a la pelota. ¿Cierto? Que son 3 strikes, ¿cierto? Uno tira la pelota 3 veces, el tipo
bateaba 3 veces el swing y no le pegaba. ¿Así de malo? La clave es lo siguiente. Cuando uno quiere batear un home run, no es por suerte, no es porque le pegó fuerte, no es porque justo le pegó bien. Es porque se batea diferente. Es un swing diferente. O sea, la diferencia está en que este tipo, cada vez que se iba a parar el pitch, el tipo quería batear un home run. El tipo, cada vez que se iba a... que entraba a la cancha, iba con la voluntad de hacer un swing diferente para sacarla fuera del estadio. Pero eso también implica ser capaz de bancarse los errores. Pero sobre todo la filosofía de querer sacarla fuera del estadio. Entonces, esa es la pregunta que les quiero dejar a ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Van a tocarla solamente para correr a primera fase o van a caminar para sacarla fuera del estadio? Muchas gracias.